hermano, Dios le bendiga. Quiero invitar a Miguel y Ana. Como usted puede ver, el Señor nos está haciendo crecer de todas las formas posibles. Va creciendo la congregación. Y para mí es particularmente especial hacer esta presentación. Vista pues de que Ana es mi sobrina. Y así de este tamañito conozco a Ana. Así que es para mí un privilegio y un honor el poder hacer esta presentación. Este es el resto de la familia. Aprovecho la oportunidad para decirle a toda la congregación, la presentación de niños es más una costumbre que un mandato. Cuando hacemos la presentación de los niños, más que entregarle el niño al Señor, porque los niños ya son del Señor, es decirle al Señor que los padres se van a comprometer a criarle en disciplina y amonestación del Señor, que se van a comprometer a enseñarle con el ejemplo, para que el niño o la niña, según sea el caso, pues pueda crecer y crecer en el Evangelio y en su debido momento también entregar su vida al Señor. Así que en función de eso, Miguel y Ana, ustedes quieren comprometerse delante de la congregación y delante del Señor que está acá presente, que van a criar a Gabriel Esteban en disciplina y amonestación del Señor, para procurar serle de ejemplo para que él pueda crecer en la fe y en el Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, queremos darte las gracias, Señor, por Gabriel Esteban. Gracias, Señor, por esta vida que tú has enviado a la casa de Miguel y Ana, Señor. Y queremos, Señor, en función del deseo de sus padres, Señor, presentarlo ante ti. Tú has escuchado el compromiso que ellos han hecho, Señor, de criar a este niño en disciplina y amonestación de tu parte y levantarlo en la fe y en el Evangelio, Señor. Nosotros, mi Dios, Señor, cumpliendo con tu palabra, Señor, lo queremos bendecir en esta mañana. Gabriel, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Amén. Gloria a Dios. Los niños que están en la sala están despedidos de escuela dominical. Niños hasta los 12 años, si su hijo tiene 12 años, debe ir a la escuela dominical. Algunos niños a los 12 años piensan que son ellos los que mandan en la casa, pero no, usted es el papá y la mamá, usted es el que tiene el gobierno de su casa, así que debe enviarlo a la escuela dominical. La escuela dominical no es una guardería. En la escuela dominical le van a brindar la palabra del Señor acorde a su edad para que ellos puedan ser edificados. Mientras los niños van saliendo, vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que abra nuestro entendimiento con respecto a la prédica. También vamos a estar orando por nuestra hermana Genara y nuestra hermana Miriam. Ellas son hermanas en Cristo, pero también son cuñadas. Miriam está casada con Fran, el hermano de Genara, y nos acaban de llamar para decirle que les mataron un sobrino en la zona de Guarena, Guatire. Por eso Genara no está acá y Miriam acaba de salir. Así que vamos a pedirle al Señor también para que el Señor haga descender su paz no solamente sobre ella, pues, sino sobre toda la familia en general, porque es una situación triste y lamentable. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante ti para presentar esta prédica en tus manos y rogarte que tú seas propicio, Señor. Que nos hables, Señor, por medio de tu palabra, que podamos ser edificados en ti por medio de tu palabra. Que la palabra que tú has enviado no vuelva a ti vacía, sino que en conformidad con el propósito que la has mandado, Señor,
haga en nuestros corazones. Y que mi Dios, Señor, sea nuestro alimento, nuestro sostén mientras peregrinamos en este tránsito, Señor, hacia ti, a conseguirnos contigo. Queremos poner en tus manos, Señor, a la familia Rojas, Señor, a Genara, a Fran, a Miriam, Señor, y a toda esa familia, Miriam, que muchos de ellos les conocemos, Señor, muchos de ellos están acá con nosotros, unos sobrinos, Señor. Yo te ruego que tu paz descienda sobre esa casa, una paz que es sobrenatural, una paz que nos entiende, una paz que gobierna corazón y mente en ti, nos guarda, en vista de la situación que están viviendo, de estas circunstancias, Señor, tan lamentables, Señor, y que tristemente, Señor, vivimos a diario aquí en nuestro país, Señor. Te ruego, mi Jesús, Señor, que tú seas sobre ellos, Señor, consolando, confortando, animando, y también, Señor, para que en el marco de toda esta situación, tanto Miriam como Genara puedan ser instrumentos en tus manos para consolar a otros, especialmente los padres de ese joven, Señor, que deben estar muy afectados. Como dices en tu palabra, que somos miembros de un mismo cuerpo, y que cuando una parte del cuerpo se entristece, pues todo el cuerpo se entristece, Señor. Y en esa empatía oramos, Señor, por ellos, rogándote que tú les visites. En el santo nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar todavía en la mañana de hoy acerca de un tema que es básico, pero que eventualmente en el peregrinaje que emprendemos, puesto que muchos de nosotros, no sé exactamente cuánto, pero muchos de nosotros ya tenemos años en el Señor, y en la medida que vamos avanzando en el tiempo, que vamos peregrinando, no está de más que se nos recuerde lo básico y que no lo perdamos de vista, ¿no? Y lo que quiero puntualizar en la mañana de hoy es lo que he llamado la supremacía de la palabra. Obviamente me estoy refiriendo a la palabra de Dios. No hay nada por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios regenta todo. No hay leyes de hombre, no hay filosofía, criterios, nada, ni siquiera el mismo Espíritu Santo de Dios por encima de su palabra. La palabra lo regenta todo. Una vez que usted y yo nos hacemos cristianos y venimos a los pies del Señor, este libro, este manual del viajero, vamos a llamarlo así, nos es entregado, y allí está todo lo que necesitamos saber, todo lo que necesitamos aprender, todo lo que necesitamos nutrirnos para poder caminar en este camino llamado cristianismo. No debemos perder de vista la palabra. La palabra siempre tiene que estar allí presente en nuestras vidas todos los días. Voy a comenzar leyendo el Salmo 119. Un solo versículo, no voy a leer todo el Salmo. 119, supongo pues que los que vieron saben que ese es el capítulo más largo de la Escritura. Salmo 105, Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista está declarando que la palabra del Altísimo, la palabra del Señor, es quien le provee la luz para el siguiente paso que va a dar. Lámpara es a mis pies tu palabra, pero también para todo el camino que debe seguir, y lumbrera a mi camino. Es como que fueran los faroles que están alumbrando el camino, pero aparte de eso usted lleva una linterna que lo va alumbrando lo que está pisando. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nos desviamos de la palabra, es como que apagáramos la luz. Y si apagamos la luz, ¿cómo sabemos hacia dónde vamos? Oseas, en un momento determinado de la nación de Israel, el Señor lo levanta para que profetice y dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y estamos hablando del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra es lo supremo, es lo máximo, está por encima de todo. Cada uno de nosotros como cristianos debemos abocarnos
a escudriñar la palabra, a estudiar la palabra, a leer la palabra, a beber de la palabra. Porque la palabra es la que nos va a ir alumbrando el camino, es la que nos va a ir mostrando en las diversas situaciones que se nos van a presentar, porque se nos van a presentar, hacia dónde debemos inclinarnos, qué decisiones debemos tomar. Hay un episodio en el Antiguo Testamento bien interesante, y es con Josué. Josué es el hombre llamado para suceder a Moisés. Es una tarea de envergadura lo que le ha dado el Señor, no es cualquier cosa. Josué es un tremendo siervo del Señor. Sin embargo, pues llega el momento de que Moisés tiene que partir y el Señor le dice a Josué: tú vas a tomar el rol de Moisés. En el primer capítulo del libro de Josué vamos a conseguir la palabra que Dios le habla para animarlo, para darle consejo, para ministrarle y que él pudiera asumir tal cual como el Señor quería el cargo que Dios le estaba demandando. Una de las cosas que el Señor le dice a Josué, capítulo 1, verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. El Señor le da a Josué, yo lo llamo un consejo, ¿no? Naturalmente el Señor le está dando una orden, los consejos del Señor son órdenes, pero es como le está revelando un gran secreto. Josué, todo está relacionado con mi palabra. Por eso yo quiero que mi palabra nunca se aparte de tus labios. Yo quiero que tu boca esté llena de mi palabra. Pero no solamente quiero que hables de mi palabra, quiero que pienses en mi palabra. Y quiero que pienses en ella en todo tiempo, que pienses de día y que pienses de noche. Medita en ella de día y de noche. Háblala, piensa en ella, ponla por obra. Si tú hablas mi palabra, piensas mi palabra y la pones por obra, yo voy a prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Amén. Eso, mis amados hermanos, usted lo puede asumir conforme a usted le parezca. Se puede agarrar y decir: no, pero eso está en el Antiguo Testamento. No, pero eso fue para Josué. Invariablemente lo voy a mandar a leer 1 Corintios capítulo 10, que dice que todas las cosas que están escritas, especialmente las que tienen que ver con el Éxodo y ese periodo de la historia de Israel, fueron escritas para nuestra edificación. No quedaron registradas allí porque eso fue lo que le pareció al autor digno de contar. Eso fue lo que le pareció al Espíritu Santo digno de resaltar, para que llegara a nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos y lo pusiéramos por obra. Esto que está escrito aquí es universal. Lo que el Señor le dijo a Josué, también nos lo dice a nosotros. Quiero que nuestra boca, que tu boca y la mía, esté llena de la palabra de Dios. Que de día y de noche meditemos en la palabra de Dios. Que guardemos su palabra y la pongamos por obra. Porque al hacer eso, el Señor va a prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Amén. Antes de llegar a lo último, que usualmente lo último es lo que nos gustaría resaltar y predicar y ponerlo por arriba, porque ¿quién no quiere prosperar y que todas las cosas le salgan bien? Hay que pasar por lo que el Señor dice arriba. Y de alguna manera usted va a ver confirmación en el Nuevo Testamento de estas cosas. El Señor le dice a Josué: esta palabra nunca debe apartarse de tu boca.
Mira lo que dice Colosenses. Epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría. Es decir, el Señor, usando a Pablo, le dice a los cristianos de Colosa, bien vale para nosotros, nuestra boca tiene que estar sazonada con la palabra de Cristo y tiene que estar sazonada en abundancia. Usted piensa esto, y como yo les decía, volvemos como que a recordar lo básico, ¿no? Porque a lo mejor usted es el que lo hace y, bueno, chévere, lo estoy haciendo, qué bueno, pastor, pero esto es tan sencillo, tan elemental. Déjeme decirle algo, una experiencia que tuve en el colegio cristiano. Yo trabajé en un colegio cristiano antes de asumir el pastorado acá en la iglesia, un colegio cristiano americano, donde todos los profesores son cristianos. Algunos vienen de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una característica similar a la nuestra. Aquí, digamos que por tradición histórica, la mayoría de los venezolanos son católicos. Pero la verdad es que desconocen, no solamente desconocen acerca del cristianismo, inclusive desconocen acerca del catolicismo. Es algo simplemente cultural. En los Estados Unidos pasa lo mismo, no con los católicos, porque allá los católicos son minoría, con los presbiterianos y con los bautistas, que son denominaciones protestantes. Las denominaciones de años en los Estados Unidos, y entonces crecieron en ese entorno cultural. Dicen que son presbiterianos, dicen que son bautistas, pero la verdad es que ignoran lo que es ser cristiano, inclusive ignoran lo que es ser bautista o presbiteriano. Es solamente una cuestión cultural. El director hizo una encuesta, y una de las preguntas de la encuesta era si había quizás algo que te molestara y cómo pudiéramos solucionarlo. Las encuestas eran anónimas para darle libertad a la gente que hablara, ¿no? Y luego me senté con el director y el director ve y me dice, mira esta respuesta, ¿qué te parece? Todos cristianos. ¿Hay lo que te moleste? ¿Cómo lo podemos mejorar? Me parece que se habla mucho de Cristo. ¿No podemos hablar de otra cosa? Entonces uno, se ve uno y dice, wow, qué tremendo, porque esa no es la condición de uno. Pero el punto es que estas personas son cristianas, no es que no son cristianas, muy probablemente cristianos inmaduros, niños en Cristo que no terminan de crecer, pero tienen esa actitud que obviamente es contraria a la palabra. Porque el Señor se lo dijo a Josué, esta palabra tú la vas a tener en la punta de la lengua. Y se lo dijo a los de Colosa, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, en toda dirección, enseñando, exhortando, cantando. No vamos a cantar alma, no vamos a cantar emoción, vamos a cantar salmos, vamos a cantar himnos, vamos a cantar cánticos espirituales. Porque aún en el cántico lo que tiene que prevalecer es la palabra de Cristo. Cuando usted oye esta otra parte, quizás usted se le va a la mente, bueno, porque hoy en día tenemos una serie de hermanos que así como tenemos por un lado la apostolitis, por otro lado tenemos la salmitis, ¿no? Muchos que se llaman así mismos salmistas. Creo que ese es un nombre demasiado grande, porque entiendo que los salmos son inspirados, es decir, vienen directamente de arriba, y lo que leo en el salmo debo tomarlo literalmente tal aquí como está escrito, porque viene de arriba. Creo que mejor es decir adoradores. De todas maneras, no vamos aquí a polemizar acerca de palabras. El punto es el siguiente: no debemos separarnos de la palabra del Señor. Separarnos de la palabra del Señor, como les decía al principio, es apagar la luz.
Y cuando usted apaga la luz, no sabe hacia dónde camina, no sabe hacia dónde va. Ojo, estoy hablando de cristianos. No estoy hablando de personas que no conocen a Cristo. Los que no conocen a Cristo ya tienen la luz apagada. Estamos hablando de nosotros los cristianos, que se supone que tenemos la luz encendida porque conocemos la palabra, pero corremos un riesgo en este caminar. Nuestro enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, y el otro enemigo también que usted tiene, que es usted mismo. Usted quiere ver su enemigo, no le eche toda la culpa al diablo. Párese en la mañana, véase en el espejo y diga, ahí está mi enemigo. Porque aquí en esta carne está el pecado. Nuestro enemigo el diablo y nuestro enemigo nosotros mismos a veces nos sugieren, apaga la luz y hazlo a tu manera. Cuando hacemos eso, comenzamos a desviarnos. Porque la palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de historia. Yo no te voy a decir que esos temas no se puedan tocar, pero eso tiene que ser dentro de nuestro hablar, de nuestra cotidianidad, lo mínimo, porque lo que debe morar con abundancia en nuestros labios es la palabra de Cristo. Esa es la que edifica, esa es la que hace crecer. Esa es la que te mantiene centrado en el camino por el cual tenemos que transitar. Este peregrinaje es largo. Muchos de nosotros no nos va a suceder que recibimos al Señor hoy y nos fuimos con Él mañana, sino que son años que tenemos que seguir caminando hasta que finalmente estemos con Él. En ese peregrinaje, similar al peregrinaje de los israelitas cuando iban transitando en el desierto, no puede uno quedarse postrado en el desierto, valga la redundancia. Uno tiene que seguir y avanzar hasta entrar en la tierra prometida. Y lo que el Señor nos demanda es, permanece en mi palabra, porque si permaneces en mi palabra, estás resguardado, estás seguro. No nos apartemos de la palabra. Lo segundo que el Señor le dice a Josué, piensa en ella, no se apartarán de tus labios esta palabra, medita en ella de día y de noche. Aquí voy a glorificar el nombre del Señor porque como parte, vamos a decir, de nuestro actuar como iglesia local, no decir que esté bueno, que no esté bueno, pero así actuamos. Tenemos hermanos que ministran la cena del Señor, tenemos hermanos que después van a predicar. Nunca le decimos a ningún hermano que va a hacer la cena del Señor, habla acerca de este pasado, de este otro, le pedimos, ora al Señor, busca una palabra y relaciona esa palabra con el sacrificio, porque eso es lo que estamos recordando. Y al que predica, tampoco le vamos a decir, predica acerca de esto o de aquello, sino que le vamos a decir, ora al Señor y habla a propósito de lo que el Señor ponga en tu corazón. Y le digo todo esto pues porque cuando yo oraba al Señor, el Señor me dijo, habla de Romanos 8. Así que esta mañana, no ya obviamente no en el segundo, sino en el primer servicio, cuando escuché a Pastor Ignacio leer Romanos 8, dije, bueno, congregación, presta la atención a Romanos 8 porque algo te quiere decir el Señor aquí. No la va a mandar a repetir 2 veces si no está buscando un propósito específico. Y aunque no lo voy a leer toda la porción que leyó el Pastor Ignacio, voy a tomar algunos versos puntuales. Voy a leer Romanos 8:5 para empezar. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí entra en juego, ¿no?, un elemento, vamos a llamarlo nuevo, que es la mención del Espíritu de Dios, mayúscula para señalar el Espíritu de Dios. Y por supuesto el Espíritu tiene su respectiva amplitud, que no voy a tocar en esta prédica. Me vuelve a tocar a predicar, si el Señor lo permite, el 23 de noviembre, y ahí voy a tocar más acerca de esa amplitud que les estoy hablando del Espíritu. Por ahora me voy a limitar a relacionar el Espíritu con algo que es del Espíritu, que es la palabra, porque quien inspira la palabra es el Espíritu. Está escrita por diversos hombres bajo la inspiración del Espíritu de Dios.
toda la palabra de Dios es inspirada por Dios a través de su Espíritu. Así que quiero que su mente esté en eso cuando estemos leyendo este versículo, haciendo esa limitación por causa de la prédica. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es decir, pensamos en la palabra de Dios. Pensamos las cosas como las dice la palabra de Dios. Veamos algunos ejemplos de cosas que podemos pensar y cómo podemos relacionarlas, cómo podemos entenderlas en función de lo que estamos leyendo aquí. Vamos a eximir el pecado. O sea, no tengo necesidad de demostrarles que el pecado obviamente es igual a carne. El Señor no quiere que usted esté pensando en que usted va a robar a alguien, que usted va a fornicar, en que usted se va a drogar, o cosas así por el estilo, porque esas evidentemente al Señor no le agradan. Eso es pecado. Vamos a entender carne un poquito más amplio. Cosas que no son pecado, pero por no ser la voluntad de Dios, son carne para nosotros. Y no debemos asumirlas, sino que debemos rendirnos al Señor. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, el Señor ha muerto. No, eso no está allí. Déjamela allí. Dice la palabra allí que el Señor murió, y Él murió por todos nosotros. Y al haber muerto Él, todos nosotros también hemos muerto en Él, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ese principio está inmerso también en el acto del bautismo. Cuando usted se bautiza, usted se está identificando en la muerte de Cristo, y cuando sale la resurrección para vivir conforme a la voluntad de Cristo. Vamos a hablar de un joven, está recién convertido, está comenzando a caminar en el Señor, y ese joven puede preguntarse, por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? Definitivamente el Señor quiere que nos preparemos. Y usted puede tener anhelos, usted puede tener deseos, eso no está mal. Pero mi pensamiento, en lugar de enfocarse en eso que voy a estudiar, ya me imagino así de médico, de doctor, con la bata blanca, con el estetoscopio. No, su pensamiento tiene que estar ligado no hacia esta parte de la carne, sino, Señor, si tú quieres, yo voy a estudiar medicina y voy a ser un médico para ti. Porque la palabra dice que ya yo no vivo para mí, yo vivo para aquel que murió y resucitó por mí. ¿Es malo estudiar? No, no es malo estudiar. ¿Es malo estudiar medicina? No, no es malo estudiar medicina. Pero ya yo no pienso en que voy a estudiar medicina o ingeniería o lo que sea, sino que pienso, ¿qué quieres tú que yo estudie? Porque lo que tú quieres que yo estudie, yo lo voy a estudiar. A lo mejor, bueno, no necesariamente tiene que ser tan joven para eso, ¿no? Porque eventualmente, por situaciones de la vida, quizás llegamos así adultos contemporáneos, pues no vamos a decir viejos, y no tiene necesariamente una pareja al lado. Es normal que esa idea de que no estar uno solo, esa idea fue de Dios. Dios fue el que vio a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, usted de repente lee el libro que dice, mire, pídela así, dile hasta al Señor del tamaño que van a poner, que no tenga cara y que los dientes sean así, que todo. Yo creo que lo propio es decir, ¿sabes, Señor? Si tú quieres, me voy a casar y tú me vas a mandar la persona exactamente que yo necesito. Eso es lo que dice la palabra cuando dice, ya yo no vivo para mí, yo vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Y eso abarca todas las áreas de mi vida, no abarca solamente el pecado. Abarca el área financiera. Yo creo que yo estos dineros que tengo los voy a gastar así, esto lo guardo, lo reservo por aquí. Ese pensamiento no está mal, pero de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, más bien debo decirle, mira, tengo todo este dinero, ¿cómo lo invierto? ¿Qué quieres tú que yo haga con él?
Porque ya yo no vivo para mí, yo vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Y eso abarca muchas áreas. Cuando usted está comenzando a caminar en el Señor, usted rápidamente entiende pecado como desobediencia. Yo leo y lo que está aquí escrito, eso tengo que hacerlo, si no lo hago, cometí pecado. Pero cuando usted va creciendo en el Señor y el Señor se mete para lo hondo con usted, usted comienza a darse cuenta que la definición de pecado es más amplia. Porque primero se consigue con un versículo que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y entonces comienza el Espíritu Santo, cuando usted viene pasando por la iglesia y ve el papelito en el piso, y dice: no, que lo recoja yo, se lee el que trabaja aquí. Pero el Espíritu comienza: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y usted sabe que lo bueno es no dejar ese papelito ahí en el piso. Y comienza esa polémica, porque tú comienzas a decirle al Señor: ¿cómo tú me vas a decir a mí que recoger un papel del piso es pecado? Y el Señor te va a decir: no es necesariamente pecado para todos, pero es pecado para ti, porque tú sabes hacer lo bueno y no lo haces. Y entonces te comienza a decirle: ¿sabes, Señor? Creo que prefiero quedarme chiquitico en el Señor, pero yo también quiero enamorarme de ti, recibir más de ti. Y el Señor dice: perfecto, pero tienes que crecer, porque las dos cosas no son compatibles. No puedes ser chiquitico en el Señor y entonces estar enamorado nada más de maripositas en el estómago. Tienes que estar enamorado de mí, pero habiendo crecido en la fe. Y cuando todavía creces más, entonces te consigues con otro versículo que dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Y te pone todavía la barra más alta. Amados, en el mercado del cielo no hay artículo barato. Queremos lo mejor del Señor porque queremos rendir nuestra vida a Él y servirle a Él. Gloria a Dios. El Señor también quiere que nosotros deseemos eso. Pero hay un precio que pagar. Pastor, yo creí que aquí todo era gratis. La salvación es gratuita, es por gracia. Pero la santificación que la hace el Señor, o sea, tú eres santo, te portes bien o te portes mal, porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. Si el Espíritu Santo de Dios no está en ti, no eres cristiano. Y si está en ti, eres santo, pero necesitas perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y la perfección de la santidad implica negación, porque por otro lado la palabra dice: ¿alguno quiere ser mi discípulo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mi pensamiento tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Yo hablo la palabra y alineo mi pensamiento con la palabra. Alinear mi pensamiento con la palabra, ya estando en el cristianismo, el Señor me dice: no quiero que pienses en las cosas de la carne. Quiero que todas las cosas que vayas a hacer las pases por el sedazo mío. Quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, todas cosas buenas, o sea, que no son pecados, que no podemos descalificarlas por la palabra. Pero no como yo quiero, Señor, sino como tú quieras. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Porque pudiera suceder: yo quiero estudiar esto, quiero estudiar aquello, quiero estudiar lo otro, y el Señor diga: yo no quiero que estudie, yo quiero que tú prediques mi palabra. Y entonces a todos se nos mueve el piso, ¿no? Los papás, digo: no, conmigo no, Señor. ¿Pero es el Señor o no es el Señor? El hermano, se me escapa el nombre, Bruce Olson, no recuerdo ahorita su apellido, terminando la preparatoria, el high school allá en los Estados Unidos, el bachillerato aquí en Venezuela, el Señor le habló y le dijo: no quiero que vayas a la universidad, cómprate un pasaje de ida, no te lo compres de vuelta, solamente de ida, para que llegues a Venezuela, Maracaibo, y te vas caminando para allá, para la península de Guajira. Allá hay unos determinados sitios, que se me escapa el nombre de ellos, viven en medio de la guerrilla colombiana. Allí quiero que vayas a predicar. Cuando le digo eso a su padre fin de mundo, este muchacho se volvió loco. Lo que tiene son 18, 19 años, ¿cómo se le ocurre? Pero era un joven plantado en la palabra. Le digo: padre, tú eres cristiano y tú me has enseñado eso. Tú tienes que escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios.
Y eso es lo que Dios me ha dicho, y eso es lo que voy a hacer. De eso ya han pasado más de 30, 40 años. Hoy en día, muchos de esos indígenas están convertidos. Mucha de la guerrilla de esa zona se ha ido hacia otros lugares. No le ha sido fácil. Lea el libro. Lea cuando los secuestraron los guerrilleros y los guerrilleros le metieron el fusil en la boca que los iban a matar, porque era el que estaba causando problemas con los indios, que ya no les servían a ellos, sino que estaban sirviendo a un Dios que predica. Porque el precio que hay que pagar no es necesariamente pequeño, pero nuestra mente tiene que alinearse con la mente de Dios. No porque estamos en el siglo XXI, no porque estamos en la era espacial. No, eso es de las historias del Antiguo Testamento, pastor. Eso es de la iglesia primitiva. Pero eso no es de nosotros. El Señor con nosotros es diferente, Señor. Puédeme decirle algo. Hebreos dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. El Señor no tiene moda. Ya Él determinó la moda y está aquí. Y no la va a cambiar. No le interesa lo que digan los diseñadores o fulanito o sutanito. La moda del Señor es esta que está aquí. Y allí nos tenemos que alinear. Hablamos su palabra, pensamos su palabra. Pero no solamente le dice eso a Josué, le dice también, mira, tienes que obedecerla. Tienes que obedecerla. No se apartará de tu boca este libro de la ley, meditarás en él de día y de noche para guardar y hacer todo lo que en él está escrito. Y voy de nuevo a Romanos 8. Y Romanos 8, versículos 6 al 8 dice lo siguiente. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La verdad, amados, que con el primer versículo, el 6, es suficiente para lo que quiero mostrar, ¿no? Le dice a Josué para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Le dice a los romanos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hablo, pienso y actúo en función de la palabra. No me ocupo en las cosas de la carne, me ocupo en las cosas del Espíritu. Hago las cosas del Espíritu, que están regidas por su palabra. Pero quise poner los otros para que usted tenga una visión más clara de lo que el Señor determina acerca de esto de ocuparse de la carne. Él dice, los designios de la carne, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y eso, mis amados hermanos, es aplicable independientemente de la esfera donde nos estemos moviendo. Porque les he hablado de una esfera de qué voy a estudiar, con quién me voy a casar, cómo invierto mi dinero. Vamos a una esfera que toca el ministerio. Vamos a una esfera que se puede mover en medio de la iglesia. Y usted se empeña en que usted quiere ser pastor. Pero el Señor no quiere que usted sea pastor, el Señor quiere que usted sea evangelista. Y usted le dice, Señor, a mí no me gusta ser evangelista. Los evangelistas viajan mucho. Los evangelistas tienen que dejar su familia sola. Los evangelistas tienen que dormir en cuartos de hoteles que a veces no son exactamente el mejor sitio donde uno quisiera dormir. Pero el Señor le dice, yo quiero que tú seas evangelista. Y usted dice, yo te voy a mostrar que yo puedo ser pastor. Y usted se mete a pastorear. Y vamos a suponer que usted es un excelente pastor. Y la gente, wow, qué maravilla de pastor. Pero usted está actuando en la carne. Porque no fue el Señor que lo puso de pastor. Usted se autopostuló. Usted se colocó, usted se puso. Usted está haciendo su deseo. Y los deseos de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y usted quizás puede preguntarse, wow, ¿cómo será eso posible? Pablo argumentaba algo en una de sus epístolas. Él decía, no todos predican a Cristo como deben predicarlo. O sea, no todos los están predicando de corazón. Hay algunos que están predicando a Cristo por contienda.
Y hay otros que están predicando a Cristo por envidia. Pero de todas maneras el nombre del Señor es glorificado. Porque el Señor va a respaldar su palabra. La burra de Balaán habló. Y no por eso dejó de ser burra. El hecho de que el Señor me use en una determinada área no significa que porque me está usando en esa determinada área, entonces yo soy... Porque si esa no es la voluntad de Dios, yo estoy haciendo mi voluntad. Eso, mis amados hermanos, nos pone en una situación de riesgo. Porque la Escritura dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces aquí van a pasar una de dos cosas. La peor de todas, que el Señor borre su nombre del libro de la vida, que es lo más terrible que nos puede pasar. La segunda, que también es terrible, pero es menos terrible que la que le acabo de decir, que cuando usted se presente delante del tribunal de Cristo y el Señor pese sus obras se quemen, porque no están construidas con materiales preciosos o con materiales que no se pueden quemar. Sus obras están construidas con heno, con hoja, con hojarasca, y cuando el fuego del Señor lo prueba, se consume. Y Pablo concluye diciendo: usted es salvo, pero como por medio de fuego. Y la obra de una vida, el pastorado de una vida, la alabanza y el loor de toda una congregación que lo estima usted como el pastor estrella, pero nadie lo puso como pastor, porque eso solamente lo puede hacer el Señor. Cuando usted se para delante del tribunal de Cristo, se pierde, se disipa. Sigue siendo salvo, gracias al Señor. El Señor no borró su nombre del libro de la vida, pero esa obra fue una obra de la carne. Hay que ocuparse en la obra del Espíritu. Y la obra del Espíritu la va a determinar el Señor. ¿Por qué hablar de esa esfera del ministerio? De nuevo tengo que volverme a la palabra, porque estamos metiéndonos con la palabra estrictamente. Efesios 4 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles. Usted tiene toda la libertad de preguntarle a alguien que se diga: yo soy el apóstol fulano de tal. ¿Quién te constituyó apóstol? Porque solamente el Señor puede constituir apóstoles, o constituir profetas, o constituir pastores, o maestros, o evangelistas. No lo puede hacer el hombre, lo hace el Señor. Él mismo los constituyó. Y si le responde: me constituyó el Señor, usted también puede decirle: muéstrame las obras de apóstol. Porque hay obras específicas de los apóstoles para mostrarle a la congregación, al pueblo de Dios, que en efecto son apóstoles. Pero esa es otra prédica. El punto está aquí, es que nos tenemos que alinear por la palabra, aún en la esfera ministerial. No es solamente en las esferas de la vida que le he tocado, es también en la esfera ministerial. Yo me convertí al Señor, tenía 19 años. Y el Señor comenzó a trabajar en mi vida. El mismo año que yo me convertí, se convirtió también en Tibisala, que es mi esposa. También enamorada del Señor. Y a cierto punto el Señor nos habló, a ella por un lado, a mí por otro lado, y nos dio revelación diciéndonos: yo los he preparado uno para el otro, ustedes van a hacer un matrimonio. Y después de contar con la bendición pastoral, emprendimos un noviazgo, no con la intención de casarnos rápidamente. Todavía estábamos estudiando, estaban 2 años para graduarme de ingeniero, ella estaba también estudiando la parte de aduanas y cuestiones tributarias. Y el Señor nos habló y nos dijo: yo quiero que dejes lo que estás haciendo, yo quiero que te cases, yo creo que te vayas a servirme tiempo completo. Y tuvimos la confirmación de que esa era una palabra que venía de parte de Dios. Así que procedimos a hacer lo propio. Cada uno de nosotros enfrentó las dificultades respectivas en su casa. Tibisay contó con la bendición, que la familia, todos, mi suegra, mis cuñados, todos cristianos, y podían entender un poquito más. Pero por el lado de mi familia, todos no creyentes. Ardió la casa.
Papá y mamá se enojaron tanto que no fueron al matrimonio. Mamá fue a hablar con la esposa del pastor para decirle cualquier cosa. Están lavándole el cerebro a mi hijo, ustedes para acá, porque eran lo más que podía hacer. Ya en ese momento yo era mayor de edad, pero de acuerdo a lo que ella pensaba, estaba fuera de mi sano juicio. Y el Señor le dio una palabra de profecía a la esposa del pastor y le dijo: mira, tú estás preocupada porque él no termina sus estudios. ¿Te parece que es mejor que termine sus estudios, después se case? Pero tú no sabes lo que el Señor puede hacer. A lo mejor más adelante el Señor le permite estudiar y ese grado que tú anhelas para tu hijo lo termina teniendo. ¿Qué sabes tú lo que el Señor quiere hacer? Y eso fue una palabra profética. Porque nosotros estuvimos sirviendo al Señor allá durante 13 años, nos regresamos y la puerta que me abrió el Señor acá, ya a una edad que no quería estudiar, me obligaba a estudiar. Y ya así, adulto contemporáneo, entonces terminé graduándome, lo cual fue una satisfacción para mamá. Porque el Señor hace como Él quiere. Pero está claramente escrito en la palabra esto: ninguno que ame a padre o a madre más que a mí es digno de mí. Así está escrito. Y si el Señor te prueba en esa dirección, tú tienes que dar la talla. ¿Y cómo dar la talla? Porque ha puesto la palabra como lámpara y como lumbrera. Y cuando pone la palabra como lámpara y lumbrera, el Espíritu de Dios viene sobre ti, te fortalece, el Espíritu de Dios viene sobre ti y te permite hacer lo que Dios te demanda. Porque no somos nosotros, no es el siervo o la sierva de Dios que habla de su testimonio, es el Espíritu de Dios en nosotros. Y el Espíritu de Dios está abierto para todos y cada uno de nosotros. Porque si somos cristianos tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Eso es lo que significa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que significa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo voy a alcanzar ese penthouse que es el que yo quiero. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo voy a cerrar ese negocio que es el que yo quiero. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y esa es la muchacha que yo voy a conquistar porque esa es la que yo quiero. O ese es el muchacho con que me voy a casar porque ese es el que yo quiero. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe lo que significa? Que usted y yo como creyentes, cuando nos presentemos delante del Señor, no vamos a poder decirle al Señor: tú sabes, yo tenía esta falla por aquí, esta falla por allá y no podía, me dominaba. Eso lo puede decir un incrédulo que tiene la luz apagada y que no tiene el Espíritu de Cristo. Pero todos los que tenemos el Espíritu de Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Y por lo tanto no estoy sujeto a esclavitud del pecado ni de ninguna debilidad. Pero tengo que refugiarme en la palabra para experimentar el poder de Cristo en mi vida y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Cristo me fortalece, no me dejo seducir por la codicia y ando mirando pornografía. Porque Cristo me fortalece, no me dejo seducir por la lujuria y ando en inmoralidad sexual. Porque Cristo me fortalece, no me sujeto a los vicios y ando por ahí logándome, o fumándome, emborrachándome. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Eso es ocuparse en las cosas del Espíritu. Ocuparse en las cosas del Espíritu es que si usted vive en una situación de marinovios o si usted vive en una situación de concubino, usted tiene que casarse. Porque ese es el modelo de Dios, eso es lo que la palabra de Dios dice. Ocuparse en las cosas del Espíritu es que si usted es una hermana, usted debe sujetarse a su marido porque así lo dice la palabra. No dice sujétate a tu marido si tu marido es creyente, si tu marido es maduro, si tu marido... Dice sujétate a tu marido y respétalo. Efesios 5. No hace excepciones. Y antes que las hermanas se me pongan bravas, le dice a los maridos: amen a sus esposas como se aman a ustedes mismos. Así que si andas por la calle y te compraste el dulcito para ti, compra otro que se lo vaya a dar a tu esposa, porque te amas, tú la amas a ella como te amas a ti. Porque el Señor tiene de parte y parte. Una vez escuché a una hermana decir: es que el Señor es machista. Arrepiéntete, hermana.
No sabes lo que estás diciendo. Se ve que desconocen la palabra. El ocuparse en la palabra tiene muchos aspectos que no son necesariamente pecaminosos, pero que así es como debemos vivir la vida en Cristo. Y entonces Él dice: yo haré prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Y antes que se emocione mucho, déjenme hablarle acerca de eso. Los músicos pueden pasar. Romanos 8, desde el 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted y yo fuéramos judíos, cegados como están los judíos que no reconocen a Jesús como el Mesías, pero del tipo de judío fiel, ortodoxo, que va detrás de la ley por la fe, y usted lee ese versículo de Josué, naturalmente esto de que te prospera y de que todo te va a salir bien, usted lo va a relacionar con el plano terrenal, porque no tiene otra manera de relacionarlo. Las promesas en el Antiguo Testamento, la mayoría están orientadas en el plano terrenal. Y usted le va a decir: yo quiero ser como mi padre Abraham, era el hombre más rico sobre la faz de la tierra. Pero si usted es cristiano, como lo es, al menos los que conozco de los que están aquí, ninguno de nosotros somos judíos, y la mayoría somos cristianos, nuestro plano no es este. Y antes de que se vaya a entristecer o vaya a pensar cualquier otra cosa, no estoy diciendo que Dios no le pueda bendecir. Le voy a decir: pídele a Dios que le bendiga conforme lo que su corazón aguante. No vaya a ser que su corazón no aguante lo que usted esté pidiendo, y si Dios se lo concede, usted termine desviándose, tal como dice el proverbista. Pero entienda que lo suyo y lo mío no es de este mundo. Usted y yo no estamos en casa, usted y yo vamos a casa, y tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba. Le voy a recordar algo que dijo nuestro Señor, y no se me ponga bravo, no lo dije yo, lo dijo Él: no os hagáis tesoros acá en la tierra, donde la polilla, el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Más bien, hagamos tesoros en el cielo, donde no hay polilla, donde no hay óxido, orín, donde no hay ladrones. Poned vuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, amados, eso seguramente va a implicar una cuota de sufrimiento sobre nuestras vidas, pero cobre aliento, porque en mismo Romanos 8 Pablo dice: yo tengo por cierto que las aflicciones del siglo presente no son comparables con la gloria del siglo venidero. Usted y yo nos movemos al siglo venidero. Tu vida y mi vida está escondida en Cristo. No es no anhelar nada aquí, lo puedes anhelar, ya te lo expliqué, con tal de que sea la voluntad de Dios. Porque déjame decirte algo: si el Señor te provee una chorrera de real, eso es para que tú lo inviertas en el reino. Eso no es para que tú lo metas ahí en tus arcas y lo tengas a buen resguardo y no le des utilidad para expandir el reino de los cielos. El modelo tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo no tengo casa, no tengo ni siquiera una cama. Y cuando se murió tenía una sola muda de ropa que era aparentemente fina y por eso no la querían romper, pero eso era todo lo que tenía. Ese es el Maestro, el Señor. Pablo nos dice: con abrigo y sustento estemos contentos. Si Él nos quiere dar más, es porque necesita brazos financieros para proveer para el reino y expandir el reino. No para que seamos señores aquí en esta tierra.
Porque todo lo que usted ve aquí, todo va a pasar. El Señor dice, todo lo que se ve se va a destruir. Pero lo que no se ve, eso es lo eterno. Eso es lo que dura. Eso es lo que permanece. Y hacia allá tenemos que apuntar, hacia lo que no se ve. Y antes de que le pase como algunos hermanitos del primer culto, dicen, como lo que se ve, no va a pasar, lo que no se ve, bueno, el pastor dijo eso, yo no voy a trabajar, ven a mi chinchorro aquí. Porque la Escritura dice que el que no trabaja tampoco come. Lo que estoy diciendo es que no vas a poner tu corazón en las cosas que se ven, porque esas todas van a pasar. El Señor las va a consumir. Lo que no se ve, eso es lo que va a quedar. Las cosas que usted no ve, las cosas que son intangibles, pero que de alguna forma se manifiestan. Hoy, 30 años después del testimonio que le acabo de contar, yo puedo decirle con mucha satisfacción y dándole gloria al Señor, tengo un matrimonio donde hay paz, donde hay amor, donde seguimos buscando el rostro del Señor y seguimos enamorados del Señor. 3 hijos que ya no es el Dios de papá y mamá. Han conocido a su Dios personal y ellos le siguen y ellos le sirven. Esas son cosas que no se ven, son intangibles. Que usted ve este fruto aquí, son las cosas que debemos buscar, hacia donde debemos apuntar. Porque no somos de este mundo, mis amados. No somos de este mundo. El cielo no es aquí, mis amados. Vamos hacia el cielo. Pónganse de pie, vamos a orar.